OSINT, Inteligencia de Fuentes Abiertas para la Investigación Detectivesca Moderna. Bienvenidos a esta clase sobre OSINT, la inteligencia de fuentes abiertas, aplicada, en este caso, al trabajo del detective moderno, al detective digital, que es una evolución del detective clásico, no porque reemplace las técnicas anteriores, sino porque agrega esta valiosísima herramienta digital. Hoy vamos a estudiar esta herramienta desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista práctico, y eso nos va a permitir comprender mejor el mundo digital, ordenar la información que ya es pública y transformarla en conocimiento útil para una investigación. Cuando hablamos de OSINT, no hablamos de espionaje clandestino, ni de ingresar a sistemas ajenos, de ser un hacker, ni de vulnerar claves, ni de obtener datos privados por medios indebidos. No, para nada de eso. Hablamos de observar, de recolectar, de verificar, de documentar, ¿por qué no? Y analizar sobre todo la información que se encuentra públicamente disponible. La palabra OSINT proviene de la expresión inglesa Open Source Intelligence. En castellano podemos traducirla como inteligencia de fuentes abiertas. ¿Por qué inteligencia? El término inteligencia es importante porque no se trata de acumular datos, sino de convertir datos que están dispersos en una información bien interpretada, que sea útil y que sea verificable. Una fuente abierta es toda fuente de información que sea públicamente accesible sin necesidad de violar barreras técnicas, de violar contraseñas, de violar restricciones legales o de violar espacios privados. Puede ser una página web, puede ser un mapa, una publicación que ya es pública, una noticia, un boletín oficial, una imagen satelital, un archivo histórico o un documento institucional. Para el detective, OSINT representa una prolongación natural de la observación clásica. Antes, el investigador, el detective, miraba una calle, miraba un comercio, miraba una persona o un expediente físico. Hoy eso sigue existiendo, pero además tiene que mirar el entorno digital donde las personas, las empresas, los objetos, los dominios, las imágenes y los relatos dejan huellas que son públicas. El mundo digital no es un universo separado del mundo real. Una dirección física puede aparecer en un mapa, sí. Una empresa puede estar vinculada a un dominio, ¿por qué no? Una fotografía puede revelar un lugar, claro. Una publicación puede fijar una fecha. Un alias puede conectar perfiles. Un documento puede conservar metadatos. El objetivo general de esta clase es que el estudiante comprenda qué es OSINT, cuál es su utilidad real para el detective moderno, qué herramientas básicas existen, cómo acceder a ellas, cómo utilizarlas de manera inicial y cuáles son sus límites legales, éticos y técnicos. El primer principio es la legalidad. Una investigación OSINT legítima trabaja con información pública o accesible con autorización. Si para obtener un dato hay que engañar, hay que vulnerar, hay que forzar un ingreso, hay que romper una contraseña, hay que instalar un software oculto o hay que ingresar a una cuenta privada,
ya no estamos en presencia de un OSINT lícito, legal. El segundo principio es la ética. Que algo esté visible no significa que pueda usarse de cualquier manera. El detective tiene que respetar la privacidad, la dignidad, la proporcionalidad y respetar la finalidad de la investigación. OSINT nunca jamás debe convertirse en acoso, en exposición indebida o en curiosidad invasiva. El tercer principio es la verificación. En Internet abundan los errores, las identidades falsas, las imágenes recicladas, las publicaciones viejas, los rumores y las interpretaciones apresuradas. Por eso ningún dato aislado debe convertirse automáticamente en conclusión. El cuarto principio es la documentación. Un hallazgo OSINT puede desaparecer en cuestión de minutos. Una publicación puede borrarse. Un sitio puede cambiar. Un perfil puede modificarse. Por eso el investigador tiene que registrar siempre la fecha, la hora, la URL, la captura, la fuente y el contexto del hallazgo. El quinto principio es la prudencia. OSINT produce indicios, orienta hipótesis y permite verificar información, pero no siempre produce prueba plena por sí misma para usarse en un juicio. El detective debe distinguir claramente cuáles son los hechos verificados, cuáles son los indicios, cuáles son las inferencias, las suposiciones y los datos que no están confirmados. A ver, la metodología OSINT, ¿cuándo empieza? Comienza antes de abrir el navegador. ¿Cómo es eso? Primero se define la pregunta investigativa. ¿Qué es lo que necesito saber? Tengo que tenerlo claro. ¿Qué dato debo confirmar? ¿Qué dato debo descartar? ¿Cuál es la finalidad legítima de la búsqueda? ¿Qué límites no debo cruzar? Estas preguntas debemos tenerlas claras y, si es posible, ya anotadas, registradas para no aportarnos de eso y tener la claridad de qué es lo que estamos buscando. Después de esto sí, se identifica el dato inicial. Puede ser un nombre, un alias, un correo electrónico, un número telefónico que esté publicado, una empresa, el nombre de la empresa, un dominio web, una fotografía, una dirección, una matrícula comercial, la patente de un vehículo o una noticia, por ejemplo. Y después se seleccionan las fuentes. No todas las fuentes tienen el mismo valor. La información se valora según la fuente, un principio básico en detectivismo. Una fuente oficial suele tener mucho mayor peso que un comentario anónimo. Un documento fechable tiene mayor valor que una captura sin origen, sin fecha, sin ninguna referencia. Una fuente que sea independiente ayuda a corroborar otra fuente, por ejemplo. La etapa de recolección sobre todo exige orden. El estudiante tiene que aprender a guardar enlaces, capturas, fechas, horas, nombres de sitio, términos buscados y hasta los resultados negativos. En OSINT también importa dejar constancia de lo que se buscó y no se encontró.
La etapa de verificación compara fuentes. Si una foto aparece en un perfil, se puede hacer una búsqueda inversa para ver si ya existía antes. Si un sitio afirma tener trayectoria, se puede consultar un archivo web. Si una empresa declara actividad, se pueden revisar fuentes públicas e institucionales. La etapa de análisis convierte el dato bruto en conocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo decir, encontré una foto, que decir, en cambio, la foto fue publicada en tal sitio, en tal fecha, y aparece también en otra fuente anterior, por lo que su atribución actual debe tomarse con mucha cautela. La etapa final es el informe. El informe OSINT tiene que ser claro, tiene que ser sobrio y tiene que ser defendible. Debe separar muy bien lo que es la observación que yo hice de lo que es la interpretación que yo hago. Debe indicar las fuentes, las limitaciones, el grado de confiabilidad que tiene y la relación que guarda con la hipótesis investigativa. La primera herramienta básica, ¿cuál es? Es el buscador web, sea Google, sea Bing o cualquier otro buscador que nos permitan localizar páginas, documentos, noticias, imágenes y menciones públicas. Pero el investigador no tiene que buscar de manera improvisada, tiene que usar palabras exactas, combinaciones lógicas y operadores. Un operador muy útil es cite : que permite buscar dentro de un sitio o dentro de un dominio determinado. También se pueden usar comillas para buscar frases exactas, file type para localizar documentos de un tipo específico y combinaciones de términos para refinar resultados. Vamos a dar un ejemplo. Si busco una frase exacta entre comillas, el buscador va a intentar localizar esa expresión tal y cual como fue escrita. Si agrego file type : PDF, puedo encontrar documentos PDF públicos. Si agrego site : tal dominio, limito la búsqueda a un sitio determinado. La segunda herramienta es OSINT Framework. No es una herramienta de investigación directa, sino un mapa de recursos. Permite orientar al estudiante según el tipo de dato que posee, ya sea que yo tenga el usuario, el correo, el dominio, la imagen, la red social, el mapa, el documento o el registro público. El valor de OSINT Framework es pedagógico, es práctico. Enseña que OSINT no es una sola aplicación, sino que es un ecosistema de fuentes. Lo repito, no es una sola aplicación OSINT como creen muchos, sino que es un ecosistema de fuentes. Frente a un correo hay herramientas posibles. Frente a una imagen hay otras. Frente a un dominio son otras las herramientas. Y frente a una empresa son otras las herramientas. La tercera herramienta es el Bellingcat Online Investigation Toolkit. Es un conjunto de recursos especialmente útiles para investigaciones abiertas, para verificación de imágenes, para verificación de videos, de mapas, de archivos web y de fuentes
especializadas. Su gran enseñanza es metodológica. Hay que verificar antes de afirmar. Hay que verificar antes de afirmar. La cuarta herramienta es la búsqueda inversa de imágenes, con servicios como Google Lens, TinEye u otros buscadores visuales. Esta técnica permite saber si una imagen ya fue publicada antes, si fue tomada de otro contexto, si aparece en bancos de imágenes o si fue reutilizada por un perfil falso. En una investigación real, la búsqueda inversa puede ser decisiva. Un supuesto perfil personal puede estar usando la foto de otra persona. Un aviso comercial puede reutilizar imágenes robadas. Una fotografía presentada como actual puede haber circulado desde años antes con otro significado. La quinta herramienta es Wayback Machine del Internet Archive. Permite revisar versiones archivadas de páginas web. Esto es muy importante porque Internet cambia constantemente. Sitios que hoy te dicen una cosa pudieron haber dicho otra meses o semanas atrás. Con Wayback Matching, el detective puede observar la evolución de una página, verificar si un dato fue eliminado, comparar versiones y en algunos casos guardar una captura archivada de una página pública. Esto ayuda a preservar contexto histórico digital. La sexta herramienta es el análisis de metadatos. Los metadatos son datos internos de un archivo. En una fotografía pueden aparecer cámara, fecha, hora, el software que se usó, las dimensiones y en algunos casos las coordenadas del GPS. Exit Tool es una herramienta clásica para leer y analizar esos metadatos. Sin embargo, los metadatos deben interpretarse con mucha cautela. La ausencia de metadatos no prueba falsedad, porque muchas plataformas son las que los eliminan. Y la presencia de metadatos tampoco prueba verdad absoluta, porque pueden haber sido modificados. Son un elemento más dentro de la verificación. La séptima herramienta es Hafeidenkron, que permite consultar si un correo electrónico aparece en filtraciones de datos conocidas. Su utilidad está vinculada a la seguridad digital, a la prevención de fraudes y a la comprensión del riesgo de suplantación de identidad. El uso de herramientas sobre correos, teléfonos o datos personales debe ser especialmente prudente. Lo correcto es trabajar con autorización, con finalidad legítima y sin difundir para nada información sensible. El objetivo profesional no es exponer a una persona, sino comprender riesgos y orientar medidas. La octava herramienta es Maltego. Es una plataforma visual que permite representar relaciones entre entidades, sea entre correos, entre dominios, entre nombres, entre organizaciones, infraestructura digital y otros varios elementos. El valor de Maltego está en visualizar esos vínculos y ordenar investigaciones complejas. Pero claro, una visualización no es una prueba automática. Un grafo
puede sugerir relaciones, pero cada relación debe verificarse. El detective tiene que evitar el error de creer que una línea entre dos nodos equivale a una certeza. Y eso es un error. La certeza surge de la corroboración. OSINT también incluye mapas y geolocalización visual. Google Maps, Google Earth, OpenStreetMap, Street View y otras fuentes permiten comparar fachadas, rutas, accesos, distancias, escenarios. Una fotografía puede ubicarse si se reconocen edificios, carteles, sombras, vegetación o accidentes geográficos. El análisis geográfico debe ser cuidadoso. Una imagen puede mostrar un lugar, pero no necesariamente prueba que una persona estuvo allí en una fecha determinada. Como siempre, debe separarse lo observado de lo inferido, de lo que interpreto, de lo que me parece. Son dos cosas absolutamente diferentes, confundidas muchas veces en la práctica. En redes sociales OSINT se limita a lo público, a lo que está autorizado. Se pueden observar publicaciones abiertas, fechas, imágenes, vínculos visibles, intereses declarados y todo lo que sea actividad pública. Nunca, jamás, no se deben vulnerar cuentas, usar engaños indebidos, ni acceder a información reservada. Las redes sociales son útiles para reconstruir cronologías, para detectar contradicciones públicas, para identificar alias, para verificar imágenes y para contextualizar relaciones visibles. Pero ojo, también son terreno fértil para errores, es decir, perfiles falsos, fotos ajenas, fechas confusas y teatralización de la identidad. Para documentar correctamente un hallazgo, el estudiante tiene que registrar el enlace completo, la fecha, la hora de la consulta, la captura, la descripción objetiva, la herramienta usada, la fuente, el criterio de confiabilidad y la limitación del hallazgo. Un buen informe OSINT no dice esta persona hizo tal cosa, si solo existe una publicación ambigua. En cambio dice, se observó una publicación pública compatible con tal circunstancia, consultada en tal fecha, cuya autoría y contexto requieren corroboración adicional. Repito, cuya autoría y contexto requieren corroboración adicional. En materia legal, el detective tiene que recordar que los datos personales tienen protección jurídica. En Argentina, en nuestro país, la ley 25.326 establece principios para el tratamiento de datos personales. Además, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos o datos restringidos puede tener consecuencias penales. Ojo con eso. Por eso, en esta clase insistimos, OSINT no es una excusa para invadir privacidad. Es una disciplina de observación, una disciplina de análisis de fuentes abiertas. La fortaleza del detective profesional moderno está en respetar la ley, no en bordearla, no en transgredirla.
Veamos ahora un ejemplo didáctico. Una persona denuncia una estafa por una supuesta venta digital. El detective puede revisar el sitio vendedor, la antigüedad del dominio, las imágenes del producto, la existencia de reclamos públicos, la consistencia de los datos de contacto y versiones antiguas de ese sitio. Con todos esos datos, el detective no debe afirmar automáticamente que hay fraude. Puede afirmar sí que existen indicadores de riesgo. Es un sitio de publicación reciente, hay imágenes reutilizadas en otros dominios, hay ausencias de datos verificables, hay múltiples reclamos o hay contradicciones entre las fuentes. Esa prudencia fortalece el informe. Un segundo ejemplo. Una imagen viral afirma mostrar un hecho reciente. El investigador aplica entonces búsqueda inversa. Revisa archivos web, compara mapas, observa clima, arquitectura, señales y publicaciones anteriores. Tal vez descubre que la imagen pertenece a otro país y a otro año. Un tercer ejemplo. Una empresa declara determinada trayectoria. El detective consulta su sitio actual, consulta archivos anteriores, menciones en la prensa, registros públicos, dominios relacionados y presencia profesional. Así, puede reconstruir una cronología pública de actividad, de cambios y de contradicciones. A ver, el estudiante tiene que adquirir una regla mental. Una fuente sola orienta. Dos fuentes independientes fortalecen. Tres fuentes coherentes permiten una mayor confianza. Una fuente oficial encima puede tener peso especial. Pero ojo, hasta las fuentes oficiales deben interpretarse dentro de su alcance. También debe aprender a conservar resultados negativos. Si se buscó un nombre en determinado registro y no apareció, ese resultado puede ser importante, siempre que se indique claramente dónde se buscó, cuándo se buscó y cuál fue el alcance de la fuente. El mayor riesgo de los principiantes es la ilusión de que le va a dar certezas. Internet sí ofrece respuestas rápidas, pero la investigación, la clásica y la moderna, la física de andar pateando la calle y la digital exigen paciencia. La rapidez sin verificación conduce al error. El método, la manera razonada de obrar, en cambio, transforma la curiosidad en inteligencia. En síntesis, OSINT es una forma moderna de mirar. Permite conocer, sí, el entorno digital, verificar relatos, descubrir contradicciones, orientar hipótesis, preservar información pública y complementar la investigación de campo. Pero OSINT también exige límites. Hay que actuar con legalidad, con ética, con prudencia, con respeto absoluto por la privacidad. Hay que lograr una documentación rigurosa y a conciencia de que no todo lo visible es verdadero, ni todo lo encontrado es utilizable.
El detective del siglo XXI no reemplaza la observación tradicional por pantallas, las complementa, las integra ambas dimensiones. Mira la calle, mira los documentos, escucha testimonios y también analiza el rastro público que las personas y las organizaciones dejan en el mundo digital. La verdadera utilidad de OSINT no está en encontrar mucho, sino en encontrar bien. No está en invadir, sino en verificar. No está en acumular capturas, sino en construir una explicación ordenada, prudente y defendible. Como cierre, recuerden esta idea. En el mundo digital, todo dato parece estar al alcance de la mano. Pero el verdadero detective no es ese que encuentra más información, sino que el verdadero detective es el que sabe distinguir lo útil de lo falso, lo verificable de lo aparente y lo legal de lo indebido. Muchas gracias y hasta la próxima.